Hoy quiero compartir acerca de los pensamientos de la Asociación Educare en lo que tiene que ver con neurociencia, curiosidad y motivación intrínseca. Realmente son pensamientos fuera de lo normal, que dan explicación a muchísimas cosas que nos abren los ojos ante ciertas situaciones acerca de estos temas y realmente son impresionantes, nos hacen ver las cosas de una perspectiva que realmente nos muestra cosas que al parecer estamos haciendo mal en lo que es la educación, la curiosidad y la motivación en los niños sobre todo. Lo primero que se trata es acerca de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es normalmente relacionado con el placer. Entonces, esta dopamina, este concepto, hay una serie de conceptos que se van a ir repitiendo bastantes. Uno de estos es el concepto de la dopamina y que apareció importante empezar con aquello para dar inicio a este curso. La dopamina tiene varias funciones, puede estar relacionada con varias funciones, como son las reguladoras de movimiento, comportamiento emocional, lóbulo prefrontal. Ahora, ¿cuándo se libera esta dopamina? La dopamina se libera en cosas, en sensaciones positivas, como puede ser cuando estoy comiendo mi alimento favorito, cuando estoy feliz, cuando hago cosas que realmente me gratifican. Lo malo de esto es que también está relacionada con las drogas, con el alcohol, con las drogas y muchos vicios que tal vez son la explicación de muchas de estas cosas. Son reguladores de movimiento. ¿Qué pasa cuando ingerimos mucho alcohol, cuando ingerimos alguna sustancia? Perdemos esta regulación porque estamos en un exceso. El comportamiento emocional de igual manera. Llevamos a puntos en los cuales al principio tal vez nos sentimos felices y después en el exceso vamos experimentando sensaciones ya que nos van haciendo perder la conciencia, que tiene que ver bastante con el lóbulo prefrontal, donde están nuestras funciones de razonamiento y lo que nos hace personas. Y realmente deberíamos ver esto como una salida a que estas sensaciones que pueden ser inducidas por sustancias que no son muy recomendables las podemos tener incluso con lo que vamos a ver, que es la curiosidad, con el aprendizaje, con el deporte, con la comida, y no necesitamos de estas sustancias. Es increíble esta cuestión de la neurociencia y cómo afecta este tipo de hormonas a nuestro cuerpo, a nuestras actitudes, a nuestro aprendizaje. Una baja liberación de dopamina puede producir la depresión y el Parkinson. La depresión porque regula bastante el comportamiento emocional, y si no tenemos bastante de esta sustancia, entonces como que nos vamos a sentir deprimidos. Lo que nos pasa al siguiente día de haber bebido, de haber consumido alcohol. En el día que lo hacemos realmente estamos con la alegría, con emoción, y al siguiente día entramos en un estado de depresión, de arrepentimiento. Es porque los niveles de dopamina tal vez se elevaron y al siguiente día tenemos una decadencia de los mismos. Un exceso de dopamina natural sería que nos da alucinaciones, como nos puede dar incluso también con las sustancias. El diagnóstico de estas alucinaciones, al ser naturales, puede ser una esquizofrenia. Bueno, yendo al punto de lo que ya es la curiosidad. La curiosidad es la mejor herramienta para la búsqueda del conocimiento. Aquí hay conceptos que se van un poco con lo tradicional, en contra de lo tradicional. Entonces se dice y se va a explicar que la curiosidad no está muy relacionada con lo que es la educación tradicional. El aprendizaje es una experiencia directa y nosotros nos podemos dar cuenta que en los sistemas educativos los niños, los alumnos, los jóvenes
están aprendiendo de una forma pasiva, no están teniendo esa experiencia directa, ni mucho menos están experimentando curiosidad por temas que a ellos les llaman la atención y hacer esta búsqueda de conocimiento que resultará en un aprendizaje como experiencia directa. Se mencionan varios tipos de curiosidad. El primero se clasifica en epistémica, son los intereses personales. Cuando en realidad a mí me llama la atención algo y yo busco explorar para poder aprender acerca de este tema en cuestión de mis intereses. La curiosidad intelectual está relacionada ahora sí a los estándares sociales. Y si yo debo aprender matemáticas porque eso me dicen en la escuela que es bueno, eso es lo que me va a servir, entonces debo tener este tipo de curiosidad intelectual para poder sobrevivir en una sociedad que es lo que ella me pide. Entonces lo ideal de un sistema educativo congruente sería que la curiosidad intelectual esté relacionada con la epistémica. ¿Para qué? Para que lo que realmente a mí me interesa sea lo que pueda aprender en clases, aprender en el sistema educativo, de tal manera que siempre tenga curiosidad, motivación para poder aprender, para poder descubrir las cosas. Se habla de que un sentimiento de conocimiento, el sentimiento que estamos experimentando cuando buscamos algo, libera dopamina, libera esa sensación de placer, de gratificación, de emoción de estar buscando algo. Otros tipos de curiosidad, según Lippmann, habla de que se clasifica en privación y en interés. El sentimiento de privación tiene que ver bastante con el intelectual. Entonces yo me estoy privando de saber las respuestas de ese examen y ese examen es el que debo pasar para poder ir al siguiente grado. Entonces tengo una necesidad, tengo un sentimiento de privación, de que eso debo saber porque es lo que el estándar social me indica que debo saber. Y tengo esa privación, tengo esa curiosidad de aprender eso, no porque me encuentre realmente motivado, sino porque la sociedad lo impone así y es lo que debo hacer. Ahora, el tipo B, el sentimiento de interés tiene que ver bastante con la epistémica y es la curiosidad ideal, la que va a hacer que libere dopamina y me sienta con mucho más agrado de aprender las cosas que me interesan. Una de las cuestiones que más llama la atención de este curso es que cita frases realmente excelentes y he puesto una de ellas: queremos ver al niño persiguiendo el conocimiento, no al conocimiento persiguiendo al niño. George Bernard Shaw. La curiosidad debe ser una motivación. Ahora, cuando la motivación es exterior, cuando se le da un intensivo de que si tú estudias esto vas a ganar un premio, si es que estudias vas a sacar una buena nota, la curiosidad es frágil. Esta curiosidad se vuelve frágil y realmente es poco placentera para quien lo experimenta. Sin embargo, cuando la curiosidad es genuina, tiene una motivación, es genuina, tiene una motivación interior bastante fuerte, y aquí es donde encontramos la dopamina, que también encontraríamos el placer por aprender, por descubrir algo. La curiosidad normalmente es subversiva al ordenamiento tradicional. Me llena de alegría saber que se menciona en estos escritos que las personas que se sientan hasta atrás, los niños, los adolescentes, los jóvenes que se sientan hasta atrás y normalmente son el dolor de cabeza de los profesores, no siempre puede ser porque tienen problemas, porque son maleducados, sino más bien pueden tener esto, el hecho de ser subversivos al ordenamiento tradicional por querer experimentar esa curiosidad y descubrir más allá de lo que el docente quiere explicar,
que de alguna manera se debe estructurar en el programa que ellos planean y deben seguir esa planificación y lógicamente eso es lo que hace una curiosidad intelectual a la cual hay que seguir y se vuelve bastante aburrido. Me llena de satisfacción el saber que esta curiosidad es subversiva, este deseo de aprender, porque fui un estudiante así que nunca pudo quedarse quieto en el asiento, que siempre quiso saber más, que quiso saber cosas distintas, y a veces la sociedad castiga eso porque no está siguiendo el plan educativo, entonces él está mal. Y aquí he podido saber, he tenido ese desahogo de saber que no, que mientras se tenga una buena intención, una intención de aprender, de descubrir, esto puede ser positivo, incluso puede ayudarme a llevar, a prepararme para las siguientes cosas que puedo tener en la vida laboral, en la vida universitaria, donde tenga que descubrir por mí mismo y no haya una estructura de programa que me proponga los estándares sociales, sino el descubrimiento, la creatividad, la innovación propia. Una aula que sea correcta debe tener niños y docentes curiosos. El niño y el docente debe ponerse a la altura del niño, y para esto se requiere mucha humildad de que desestructurar un poco, dar la pauta, ir explorando las cosas que a los niños les puede interesar y mezclar esto con la materia. Se trata bastante y se dan muchas explicaciones de las cosas que van influyendo, y como les digo, se van resaltando estos conceptos que se van tratando y considerando importantes. Uno de ellos es la impulsividad, que también vamos a ver allá, esto que la curiosidad es de naturaleza subversiva, y así es como se va a lograr un aprendizaje. El aprendizaje que va a llevar a la acción y va a terminar en lo que es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos conocimientos, a las cosas nuevas que vayan convirtiendo en nuestro hábito, en nuestro pensamiento. Es la capacidad del cerebro de adaptarse a todas esas cosas. Ahora, se habla de que existen mitos, y en verdad es así. El primer mito dice que unos niños son curiosos y otros no. La verdad es que todos los niños son curiosos. Nosotros como adultos a veces nos encargamos de matar la curiosidad de los niños desde la casa, siempre negando respuestas a los niños que son una máquina de preguntar, y no es que quieran fastidiar, sino que ellos quieren saber, quieren experimentar, quieren aprender. Ellos son nuevos en un mundo, entonces necesitan saber, y a veces no es que los niños no sean curiosos, sino hubieron adultos que se encargaron de matar esa curiosidad. Prefieren docilidad y no curiosidad, es lo que pasa en las aulas. Como él es dócil, él es tranquilo, él hace todo lo que dice el maestro, él está bien. Pero él es curioso, él quiere saber otras cosas, quiere desviarse del tema, o sea, lo toman como que es una molestia y no se dan cuenta que tal vez puede ser que él tiene curiosidad, él tiene todavía el deseo, ha mantenido vivo el deseo de aprender las cosas que a él le interesan. Otro hecho es que los docentes amables pueden acceder a la curiosidad, y los docentes que no son amables no pueden acceder a la curiosidad. Aquí también tenemos un tabú que es un poco común también de las culturas. Nosotros le vemos al docente que es buena gente, entre comillas, como el que mejor nos enseña, el que más apertura nos da la curiosidad, y muchas veces no es así. Simplemente el maestro es buena gente, puede ser que no nos esté enseñando, nos esté dando el tiempo libre, pero tampoco nos da un beneficio. Entonces habría que ver la relación que hay entre la curiosidad, la apertura y realmente el empeño que tenga en buscar el aprendizaje para con sus alumnos. La curiosidad va desapareciendo. Es común en nuestra sociedad, como lo mencionaba, ir matando esa curiosidad. De los 0 a los 3 años los niños son una máquina de hacer preguntas, de descubrir, de explorar. Cuando todavía no pueden hablar, lo hacen con los sentidos, tienen esa tendencia de meterse las cosas a la boca. Es porque quieren palpar
quieren descubrir esas cosas que hay en el exterior y para ellos son totalmente nuevas. De los 5 a los 12 ya se vuelven un poco apegados a las cosas que nosotros les ponemos de distracción para no responder las preguntas que ellos hubieran querido saber. De los 12 en adelante, pues es muy raro ver que hayan adolescentes ya que todavía estén interesados en descubrir cosas que a ellos les interesen. Ahora están ocupados en videojuegos, en redes sociales y muchas cosas. La curiosidad se presenta en distintas formas. No todos los niños van a hacer las mismas preguntas, no todos los niños van a descubrir las cosas mediante preguntas, tal vez pueden hacerlo mediante juegos, tal vez pueden hacerlo observando con cuentos. Entonces, la curiosidad es un mundo de formas. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres y tal vez como maestros de ver en cómo se está desarrollando esta curiosidad y motivarla, explotarla al máximo para que haya un verdadero aprendizaje. Se habla de la teoría del caos y es otra de las cosas, de las muchas cosas con las cuales me sentí identificado en este curso. Dice que las desviaciones menores pueden tener resultados impredecibles. ¿A qué se va esto? Un caso personal que me pasó, ya estoy viendo una serie, Grimm, y en un capítulo pasa algún suceso que conectaba dos cosas que no tenían nada que ver, y llaman a este suceso sincronicidad. Yo por curiosidad, me puse a explorar en Google qué es la sincronicidad. Y resulta que me lleva a la sincronicidad, a un libro de David Pett, que era un psicólogo. Entonces resulta que por un capítulo de una serie terminé leyendo un libro completo de más de 600 páginas acerca de una palabra que se mencionó ahí. Y después de esto, de David Pett, me nació el gusto de estudiar a más psicólogos, al padre de la sincronicidad que fue Carl Jung, y esto se llama la teoría del caos. Las desviaciones menores, de esa pequeña desviación de ver qué será la sincronicidad, me llevó primero a un libro, después a un tema, después a otra rama totalmente distinta a la que tal vez yo estoy relacionado, y me hizo aprender con eso, con placer, con dopamina, con una curiosidad epistémica de algo que me llegó a interesar, y fue una manera en la que yo pude descubrir un concepto. La innovación y la creatividad. Indagar ideas propias es el suelo fértil en el cual deben trabajar las personas para que puedan tener sus propias ideas. La impulsividad, como se dijo anteriormente, es un tema que también se lo va a tratar bastante. Igual la innovación y creatividad ya se irán nutriendo de más ideas. La impulsividad es una característica adaptativa que a veces se la ve como mala, pero si realmente fuera mala, esta característica a lo largo de la evolución humana hubiera desaparecido. A ver, ¿qué pasa? Llega un meteorito a la Tierra, va el humano antiguo, se acerca, lo estudia, lo descubre y aprende acerca de él. Él ha sido impulsivo a ir hacia lo que le da curiosidad. Y no siempre ha sido malo, no siempre ha sido la impulsividad relacionada con tomar decisiones apresuradas, de que son erróneas, no. El hecho de la impulsividad nos ha llevado a descubrir cosas que tal vez han estado rompiendo un poco los esquemas, pero nos ha llevado a evolucionar. A veces las clases inhiben esta impulsividad. Uno siente una curiosidad de algo que, como no está en el programa, no lo podemos ver, se inhibe la curiosidad, se inhibe la impulsividad y se muere. Entonces no es tan beneficioso que se haga esto. Es bueno poner límites, sí, pero no desaparecer por completo esta impulsividad, que sería una muy buena forma de hacer que los niños tengan un correcto aprendizaje. Otro de los beneficios es que regula los niveles de cortisol. Igual me pasaba a mí, es bastante interesante, porque yo llegué a un punto en el cual
daba los exámenes o cualquier tipo de prueba sin ninguna preocupación. Y me di cuenta que yo estaba tan arraigado a ir tras mis impulsos, tras mi curiosidad, tras las cosas que yo creía, que yo pensaba, que el hecho de estar ante un estrés constante, ante una emanación constante de cortisol, que es la hormona del estrés, me hacía que yo otras cosas realmente me las tome con cierta facilidad. Y a veces igual, todo este tipo de cosas, esto más como que es que un importista no le interesa, y resulta que no, o sea, a mí sí me importaba, obviamente, si es que estaba estudiando era por algo, pero me hacía tener esa tranquilidad, y era porque siempre tuve un estrés constante debido a la impulsividad que genera esta curiosidad, el hecho de ser diferente, y fue beneficioso ante situaciones como por ejemplo los exámenes y ante ciertas situaciones que ya se van dando en la vida profesional. El tiempo extra es otra de las cosas maravillosas. A veces nosotros estamos tan ocupados haciendo deberes que, o sea, las actividades que nos deja el sistema educativo nos agobian tanto que es lógico ver a los niños que no quieren volver a la escuela. ¿Por qué? Porque están estresados, no tienen tiempo ni siquiera para recrear un poco su mente. Y el tiempo extra es importante para que haya esta impulsividad, para que haya el tipo de curiosidad epistémica que me lleve a descubrir lo que realmente me interesa. Los errores, igual, es increíble que se castigue en los sistemas educativos por cometer errores, cuando en realidad en los errores es cuando uno está aprendiendo, y en la vida real uno se va a dar cuenta que en realidad cuando uno comete un error es cuando aprende realmente ese procedimiento, ese concepto, y nunca más va a volver a caer en el mismo porque tuvo un aprendizaje de verdad. La decisión causa interés. La desestructuración no es del todo mala. Se vería como un tabú el dejar desestructurar un programa educativo y que por poco los niños empezaran a responder todas las preguntas y las curiosidades que tengan los alumnos. Realmente hay que plantar objetivos, siempre hay que tener un punto medio en las cosas, hay que plantar objetivos. A ver, el objetivo del curso, el objetivo final del curso es aprender a sumar. Mientras lleguemos a ese objetivo, vayamos siguiendo los caminos que obviamente no nos desvíen tanto, pero que hagan tener a los niños curiosidad, motivación, para que se pueda llenar. Y aquí hay algo importante. Los niños, si saben que tienen esa responsabilidad, y hasta adultos, hasta jóvenes, van a tener esa capacidad de autocontrol y de que por más que se desvíe un poco, van a llegar al objetivo, y no solo de una manera en la cual se quiere cumplir los estándares sociales, sino de una manera en la cual haya una curiosidad epistémica, con dopamina, con placer, con algo que realmente a mí me interesa. La curiosidad es tan notable en los niños y en los bebés, que los bebés son curiosos, se aburren fácilmente, siempre buscan alguna novedad, a excepción de la madre, siempre buscan algo nuevo, siempre se van a aburrir rápido de un juguete, de estar en un lugar o de cualquier otra situación con que los niños se encuentren. Desde pequeños los bebés van haciendo distinciones sociales. Aquí es una muestra de cómo va evolucionando su cerebro. Ellos saben perfectamente con quién pueden llorar y le va a prestar más atención. Por ejemplo, quien si llora no le va a tomar tanto en cuenta. Exploran mucho, sobre todo cuando no pueden hablar con los objetos animados. Ellos ven de qué características tienen, por eso tienden a meterse mucho las cosas a la boca, a pegarlas contra la mesa. Los bebés tienen una reacción bastante frecuente con este sentido. Los eventos biológicos sienten lo que es una enfermedad, lo que es un dolor y demás.
La inteligencia en un bebé se puede, por lo tanto, medir en cuanto qué tanto está abierto a las experiencias. Eso quiere decir que un bebé, un niño, mientras más ganas tenga de lanzarse a alguna cuestión desconocida, mucha más oportunidad tiene de desarrollar inteligencia. De la misma manera, el procesamiento de la información. No nos asustemos si es que el niño se aburre rápidamente de un cohete, es mucho mejor, porque él procesó de manera correcta esa información y ya lo conoce y buscará más, buscará más. La madre a veces es el punto ancla. Menciona algo acerca del apego, cuando es un apego seguro y un apego inseguro. Un ejemplo es que la madre salga de la habitación en donde está junto con su bebé y mirar la gesticulación de los dos. Si la madre se va mostrando un gesto de confianza, de asentimiento, de que vas a estar bien y se va, el bebé va a estar bien. Es como darle un sigue, aprende, explora. Entonces depende bastante de la madre que el niño tenga esa confianza para hacer las cosas. Ella le transmitirá ese sentimiento. De la misma manera, en el caso de ser negativo, si ella misma tiene el miedo de salir de esa misma habitación y quedarse temerosa de que pase algo, el niño va a estar esperando atentamente más a que vuelva que a lo que podrá hacer en los momentos en los que no esté con su mamá. Esto va creciendo con los años. Ya no solo va a necesitar de la madre, sino del padre, sobre todo cuando los niños empiezan a preguntar, empiezan a tener ya más referencias, a ir involucrándose más en lo que a ellos les llame la atención. Y es importante tanto la madre como el padre, porque tiene genes de los dos y tendrá cuestiones que se sentirá identificado más con el uno o con el otro, y ellos serán los más adecuados para responderlas. Preguntar. Cuando los niños hablan, el lenguaje se vuelve una herramienta que sirve para satisfacer la curiosidad. Es importante que haya un adulto informante. En el momento en que los niños están entre que hablan y no hablan, ellos suelen apuntar. Tendrán mucha más confianza y mucha más libertad de preguntar, de hacer crecer esta información con los adultos que tengan ese don de informantes. Aquel que al apuntar dará explicaciones, le dirá qué es, lo llevará al lugar, vivirá la experiencia con él y demás. Además, las preguntas serán más frecuentes cuando se tenga una base de conocimientos. ¿Okay? Yo sé que esto es una planta y esa es mi base de conocimientos, pero ¿cuántos tipos de planta hay? ¿Cómo viven las plantas? ¿Qué hacen? Y se van desarrollando una serie de preguntas acerca de algo que ya se tiene como base. De la misma manera, la profundidad es a donde nos van a llevar todo este tipo de preguntas, y dependerá de la curiosidad y del interés que tenga el niño, de hasta cuánto querrá explorar o descubrir. Las preguntas más comunes tienen que ver con algo que no se puede experimentar. La mayoría de cosas que el niño aprenda será por medio de las vivencias que tenga, de los sentidos, de lo que vea, de lo que escuche. Pero hay cosas que será muy necesario preguntar, las cosas que no se ven. Por ejemplo, los gérmenes. Él querrá saber qué son los gérmenes, cómo actúan, por qué no los podemos ver, por qué causan enfermedades, cosas así. Las cosas que no tienen presencia física, tal vez que es el dolor, a veces podrá ver muy feliz o tal vez triste a la mamá y sentirá curiosidad de qué es, a la mamá, al papá, al hermano, a otro niño. Entonces son cosas que no tienen presencia física. Hay una tendencia bastante amplia a preguntar acerca de esto. El pasado, de la misma manera, no se puede ver, no tiene una presencia física. La imaginación es maravillosa, la imaginación que tienen los niños y cómo desarrollan preguntas acerca de estas temáticas.
El futuro académico, como se ve, viene con la evolución de la necesidad de ser ese reflejo de los padres, de ser esa demostración de lo que los padres enseñan y sobre todo cómo actúan en sus vidas, dando ese ejemplo al niño. Y aquí hay un ejemplo, se habla del futuro académico y se menciona que estudios han demostrado que el futuro académico de los niños tiene bastante que ver con el coeficiente intelectual de los padres, con los ingresos anuales de los padres y algo muy importante, qué tanto leen los padres. Esto ayudará muchísimo a responder las preguntas, a ser más explícitos, a conocer más, a ayudar a explorar. Tener un padre que lee cambia el paisaje intelectual de los niños. Es interesante, como mencioné, hay muchas frases dentro de este curso que son excelentes, algunas citadas, en este caso es de la propia asociación del autor que hizo este PDF. Entonces se dice que este futuro académico, en relación con lo que van enseñando los padres, se va a ir mostrando en describir cosas, en construir argumentos. Si es que el padre le da explicaciones con ejemplos, le da explicaciones de una manera, de otra manera, sabrá construir mejores argumentos. Él también podrá defenderse porque tiene el ejemplo de ese desenvolvimiento, problemas abstractos. Nunca un padre que lea le va a dejar al niño con una curiosidad, sino que va a tratar de resolver todas las dudas y estas cuestiones va a ir aprendiendo el niño. Y todo esto tiene un lenguaje académico. Lo que es educación tiene muchísimo que ver con el lenguaje, con saber leer. Lamentablemente no se toma mucho en cuenta otras destrezas actualmente en la educación, pero realmente este sería un secreto para cumplir con los estándares de la educación, que los padres inculquen ese lenguaje académico, tengan e inculquen ese lenguaje académico en los niños. Muchas y largas conversaciones, en esto se resume toda la cuestión de enseñanza, de acciones de los padres hacia los niños. Muchas y largas conversaciones harán que le resulte más fácil aprender. Es un poco en cuanto al desarrollo de la curiosidad de bebés, niños y cómo irán haciendo las preguntas y cómo crecerá su coeficiente intelectual, su información, su inteligencia. Ahora, hablando de la educación, se dice que la educación tiene 4000 años de antigüedad. Antes, la educación era de una manera comunal, autónoma, voluntaria e inclusiva. ¿Cómo se realizaba esto? Es decir, que yo mandaba a mi hijo a aprender, o primeramente mi hijo aprendía de lo que yo le podía enseñar, y si se conocía algún vecino, algún amigo que dominaba algún tema, se lo mandaba. Y otra cuestión muy importante es que era afuera, en el mundo real. El 98% del tiempo que llevamos aprendiendo ha sido afuera, en el mundo real. Y esto se ha ido quitando. Se menciona que estos cambios son a partir de que la iglesia toma el control de la educación. Bueno, no toma el control, sino más bien son los entes encargados de dar a esta educación. Y ellos prohibían mucho lo que es mirar otras cosas aparte de las que ellos indicaban, para que no haya dudas y no se caiga en pecados, podríamos decirlo, y no se desvíe del tema estructurado que ellos querían. Entonces un poco la religión, un poco la era industrial estructuraron esta educación que tenemos hoy en día. Sin embargo, se debe volver a esta autoeducación, que con juegos y exploraciones se ha aprendido muchísimo más, ya que el hecho, vamos a llegar acá, que la curiosidad y más la experiencia va a ser igual al aprendizaje. Entonces en las exploraciones, en los juegos están experiencias,
y aquí van a ser curiosidad. El orden de esta ecuación, al igual que en las ecuaciones matemáticas, no importa, va a dar el mismo resultado, que es el aprendizaje. No importa, lo importante es que haya experiencia mediante los juegos, mediante las exploraciones. Quitar esto que se viene dando, bueno, no quitar, sino llevarle hasta el punto hasta donde sea necesario, una estructura, pero volver a esto se ha recalcado bastante, a que los niños tengan tiempo libre y no se sientan esclavos de algo que la sociedad les empuja a creer que es estrictamente necesario. La escuela, la palabra escuela, se puede observar que viene del griego skole, el cual significa tiempo libre. Antes las personas se dedicaban a otras cosas y era realmente un privilegio tener este tiempo libre para aprender actividades, destrezas que tenían mucho que ver, ojo, con juegos, música, artes, filosofía. No es lo que ahora se ha vuelto tan aburrido, los contenidos que son estrictos y poco flexibles hacia las cuestiones en las que los seres humanos también se pueden desarrollar. La curiosidad, por lo tanto, tiene mucho en los niños, sobre todo inquietud. Los niños inquietos tienen esa curiosidad y esa necesidad de experimentar, y esto se lo ve a través de los sentidos. Necesitan ver, necesitan escuchar, necesitan sentir. Una de las más importantes, necesitan experimentar. El hecho de que puedan ver más cosas les hará experimentar, aprender mejor. Algo interesante, por ejemplo, es una curiosidad interpersonal, un tipo de inteligencia, un tipo de conocimiento, de destreza, que no se toma aquí en el lenguaje académico, pero que es sumamente importante en la vida, y no solo en el desarrollo diario de la vida, sino en el desarrollo incluso ya profesional. La inteligencia emocional, qué diferente fuera el mundo si es que tuviéramos más empatía. En la empatía, la simple pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos, diciéndonos qué siente él, qué piensa él, para ponernos un rato en esos zapatos de la persona con la que tengo algún conflicto, algún interés, algún negocio, cualquier situación. ¿Cómo fuera diferente si pudiéramos tener esta curiosidad interpersonal? ¿Qué siente ese niño? ¿Por qué llora? No destruir esa curiosidad, sino más bien alimentar y hacer que se pongan los zapatos de esa persona, para poder hacer un niño consciente, un niño amable, y la suma de niños así hará un mundo mejor, un mundo en donde se pueda tolerar las diferencias. Tal vez él es así porque pasó esto, entonces se entiende esa diferencia y no se hace de lado. El ser humano es muy reacio a las diferencias y las toma mal. A veces hace un lado a las personas que son diferentes, que son de otros lugares. Si tuviéramos un poco más de empatía, todo eso tuviera una solución. La experiencia debe ser no solo corporal, o más bien la experiencia va siendo cerebral y corporal. Todo lo que se va haciendo con los sentidos, con el ver, con el escuchar, con el sentir, con el experimentar, se va guardando en nuestro cerebro como aprendizaje. Ahora, se habla también de lo que es la tecnología y el uso de la misma en la actualidad para con la educación y para con el aprendizaje en general. Algo que se quiere descartar es que las máquinas matan la creatividad. Esto es falso. Si fuera así, muchas de las personas que necesariamente tienen que ser creativas no pudieran trabajar en computadoras, por ejemplo los diseñadores. La creatividad nace de un estado en el cual se lo puede expresar de diferentes maneras. Una de estas puede ser mediante la tecnología, mediante
pinceles, mediante música, mediante lo que sea. La creatividad sale de adentro hacia afuera y no desde los medios hacia afuera, no. O sea, si uno tiene creatividad musical, tal vez puede, ahora hay programas que realmente necesitan destrezas de oído para poder crear pistas, canciones y todo lo que hay detrás a veces de los cantantes. La creatividad no se va a morir por la tecnología. Lo que sí, la curiosidad no es programable. El hecho de que yo necesite saber algo tiene que nacer de adentro de mí, y de ahí viene cómo se debería inculcar hacia los niños a que se adapten a algo que tarde o temprano les va a llegar. La tecnología es cada vez más común en todos los rincones. Nosotros como padres no podemos decir no, con la tecnología el niño se va a quedar embobado en los juegos, en las redes sociales, y entonces no, yo no le dejo estar en la computadora, en el celular, en el PlayStation. Sin embargo, si nosotros programáramos, ojo, no en la tecnología, no en el celular, no en la computadora, pero si programáramos en el niño esta curiosidad, si programáramos costumbres, si programáramos curiosidad, hacer ver mediante los sentidos, ellos en el momento en que tengan la tecnología la van a saber usar bien. No es el problema la tecnología, el problema a veces es nuestro propio tiempo, que la tecnología ha sido usada muchas veces para deshacernos de la curiosidad de los niños y ponerlos a hacer alguna otra actividad, y ahí está el problema. Cuando la curiosidad no es programada en los niños, no en los celulares. Entonces, para que haya un buen uso de la tecnología, debe haber una balanza entre tecnología y aprendizaje. Mucho tiene que ver las conexiones sinápticas que se dan en una región del cerebro que se llama el hipocampo. Ahora vamos a destacar, se ha destacado que la tecnología no es mala y que más bien es importante. También se destaca lo que es el contacto cara a cara, el vivir con las personas. En los estudios que se presentan en esta investigación hay resultados interesantes. Lo positivo: el contacto cara a cara tiene mucho que ver con el sistema cardiovascular, con el sistema inmune, con el sistema nervioso. Las personas que tienen este tipo de contacto son más inteligentes. Las que no, la parte negativa, se ha mostrado que tienen atrofia cerebral, daños neurológicos y obvio, porque se quedan tan concentrados, tan metidos en este mundo de la tecnología sin un buen uso, que el cerebro no conoce el mundo real. Y no solo el hecho de que haya la oportunidad de salir a bosques, playas, lugares naturales, simplemente no se sale a ningún lado, y aquí hay problemas. No se está haciendo los juegos, las exploraciones, lo que se ha recalcado del mundo natural. El estar en el contacto cara a cara da eso, no solo el contacto con el mundo natural, el contacto con las personas, con la sociedad, con los amigos, con otros niños, la interacción. Esto va a permitir más interacción, más aprendizaje, más autoestima, e incluso el resultado de todas estas le darán más salud. No salud física, de que no le va a dar gripe, de que tal vez no va a tener golpes, salud emocional, salud de que los niños tengan una buena autoestima, que tengan confianza, que tengan seguridad, que realmente aprendan lo que hay en el mundo y no solo el contenido estructurado del lenguaje académico. El leer. Muchas de las actividades que dan estos frutos y que ayudan es el leer, las experiencias con otras personas cara a cara, el salir al mundo. Incluso esto se puede reflejar
en películas, en videos, que hay mucho antes en los teatros, ahora tal vez en los cines, en DVDs, tal vez ahora podemos manejar en Netflix o otras plataformas, sin ir al abuso para no caer en esto. El estudio, por la parte negativa en cuanto a la tecnología y a lo malo de no tener un contacto cara a cara, tiene mucho que ver con esta sustancia que ya le vimos, la dopamina. La dopamina, recordamos, no es una sustancia que aparece solamente en placeres buenos. La dopamina, este estímulo relacionado bastante con el placer, no solo es relacionado con algo bueno, es relacionado con inicios. Y estos juegos web, estas redes sociales liberan dopamina. Es por eso que esto se vuelve algo tan atrapante para las personas. Es como un vicio más, un vicio de las nuevas actualidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no estimular el desconocimiento. No es lo mismo el hecho de que podamos desarrollar ciertos juegos para aprendizaje que estos nuevos juegos web, que tal vez no tengan nada malo, pero hay que controlar para que no se convierta en un vicio y de esta manera no se destruya la creatividad y la imaginación en los niños. El hipocampo, es una parte del cerebro tan importante que debemos desarrollar día a día. Se explicaba algo muy interesante, no solo tiene que ver con el hecho de leer las experiencias, el mismo hecho de tomar costumbres, de hacer cuestiones muy repetitivas, afectan al funcionamiento del hipocampo, que tiene mucho que ver con la creatividad y la imaginación. El hecho nosotros incluso como adultos de tomar la misma ruta todos los días, o el hecho de ir a algún lado y en vez de usar la mente para poder descubrir ese camino usamos el GPS. Nosotros también estamos abusando de la tecnología. Este hipocampo, para que tenga la creatividad y la imaginación que demanda, que necesita el mundo, tiene que evitar las cuestiones negativas de la tecnología y aprovechar más las interacciones con el mundo, las interacciones con las cosas nuevas, descubrir, explorar, buscar nuevos caminos, nuevos retos, desde las cosas más pequeñitas para que se pueda desarrollar. Estudia duro lo que más te interesa de la manera más original, indisciplinada e irreverente posible. Richard Feynman. Es una de las frases que también se utiliza en este curso. Me parece también muy interesante, muy buena frase. Engloba bastante lo que se está tratando hasta ahora. La curiosidad es lo que va a motivar siempre el estudio, el aprendizaje de algo. Elegir ha sido parte de la supervivencia. El yo poder elegir, el famoso libre albedrío, ha sido una de las características principales del ser humano y por la cual no debería ser una excepción en lo que se hace en cuanto al conocimiento, en cuanto a las metas profesionales, a los objetivos como adultos. Cuando uno no tiene opciones, el ser humano que está tan acostumbrado a tener libre albedrío entra en estrés. El estrés nos lleva a muchas cosas que incluso pueden terminar en enfermedades. Tenemos que apoyar bastante a los niños a que tengan automotivación y responsabilidad, autocontrol de las actividades que ellos mismos vayan realizando, se automotiven porque en realidad les interese lo que están haciendo y de esta manera va a ser fácil que sean responsables porque les gusta, porque sienten curiosidad. Es difícil esta parte porque para esto se necesita confianza y la confianza parte de uno mismo para después poder dársela a los niños. Y como vivimos en una sociedad de costumbres, a nosotros cuando niños nos dijeron que no podíamos confiar en nosotros, que no podíamos ser responsables, que no podíamos permanecer motivados,
muy difícil será cambiar este pensamiento para poder dárselo a los niños, para darles esa confianza que necesitan y que puedan aprender de manera correcta, buscando lo que ellos quieren, de la manera en que ellos quieren, buscando esto, una orientación hacia el proceso que ya se va avanzando. Una autoevaluación empieza bastante con lo que es el proceso. Muchas veces los contenidos, a pesar de que sí son importantes y útiles, la mayoría de ellos son olvidados. Es más, nosotros de un año escolar al otro, de un mes al otro, incluso cuando tenemos unas vacaciones, yo que sé, largas, como en el periodo de Navidad y fin de año, que no tenemos contacto alguno con libros o con lo que estamos viendo en la escuela, colegio, universidad, y nos saltamos, dejamos este periodo de gracia, nos olvidamos. Por eso los contenidos no son tan importantes como el proceso de yo poder ir a buscar lo que realmente me interesa. Se tiene que tomar bastante en cuenta para esta autoevaluación los grupos, el hecho de que los niños necesitan divertirse, necesitan hacer las cosas que a ellos les gusta, y aquí van a sentir la curiosidad, y cuando tienen responsabilidad, al final van a poder divertirse con lo que tienen que hacer, con la tarea a la que tienen que llegar. Las neuronas de espejo realmente son increíbles. Estas funcionan bastante en la manera emocional. Cuando yo veo a alguien reírse, es inevitable que me saque una sonrisa, pero también funcionan en la cuestión de conocimiento. Los niños pueden ir compartiendo ese conocimiento mediante el entendimiento de una persona, el complemento de otra, y compartir estas interpretaciones para llegar a conclusiones ciertas. Sería una idea fantástica que se pueda hacer examen colaborativos para poder atacar estos dos modos de aprendizaje que resultan muy idóneos de acuerdo a las investigaciones. La motivación en el sistema educativo es exterior. Nosotros necesitamos llenar estándares, lograr hacer lo que las personas quieren, lo que el estatus dice. Para esto hay premios, el premio al mejor alumno, que los cuadros de honor, que la bandera, y está bien, los chicos que lleguen acá se sentirán muy bien, pero por el lado contrario, los chicos que no, teniendo muchísimas habilidades, tal vez diferentes, se sentirán mal. El hecho que haya una vigilancia, el hecho que haya esta presión por parte de los padres, del estatus en general de la sociedad, hace que se tomen menos riesgos, que se tenga miedo de que se vaya por una linita, por un camino que ya está impuesto y no por un camino el cual yo quiero descubrir. Aprender los prefijos de esta palabra son interesantes. Ad, que significa hacia, prae, antes, endere, atrapar, y se llega a esto, acción que realiza el estudiante cuando persigue el conocimiento. El aprender está muy relacionado con lo que es perseguir. Como ya se ha hablado hasta ahora, en la experiencia, en el hecho de experimentar, de explorar, de vivir, ahí está el aprendizaje. Entonces, la orientación al proceso, que consideramos lo importante, como hemos venido ya abordando este tema, es muchísimo más importante que la orientación al resultado, la cual solo nos dice lo que está mal, lo que debería hacerse. Se premia a las personas que están acorde a estos estándares, y a las que no, tal vez se les lastima un poco la autoestima. Solo se les hace pensar que simplemente deben esforzarse más y no precisamente buscar algo diferente, sino esforzarse más en algo que tal vez no es lo idóneo para todas las personas o todos los niños. En la orientación al proceso hay algo interesante, porque
no importa cuál sea el objetivo, y cuando adultos los niños van a buscar diferentes objetivos, van a tener diferentes aspiraciones, diferentes metas, y la orientación al proceso va a permitir que independientemente de cuál resultado se quiera, existen diferentes maneras de intentar y yo las conozco. Yo puedo intentar lo que yo deseo mediante estas maneras que yo debería ir aprendiendo en el desarrollo ya de mi vida. A esto se le llama motivación intrínseca, ir atrás de lo que realmente a mí me interesa, no ir atrás de lo que quiere, atrás de lo que se quiere en la sociedad, el exterior, los premios, esta vigilancia que me mantienen en situaciones de estrés. Cuando hay motivación intrínseca se podrá tener bastante trabajo duro porque en realidad me interesa, esfuerzo porque quiero llegar a la meta que me gusta, la práctica, nunca me voy a aburrir si es que es algo que me gusta. Los desafíos ya no me van a causar estrés. De hecho, cada paso adelante, cada que se sienta que se logre algo, hará que estos desafíos sean divertidos. Estrategias de mejoras, ¿qué puedo hacer para lograr un poco más? ¿Cómo lo puedo hacer? Y realmente la motivación intrínseca viene siendo ese gusto que causa la curiosidad por lo que me interesa. El esfuerzo y el proceso entonces es la clave para que se pueda lograr no solo las metas académicas que dice el estatus, sino las metas académicas y objetivos personales en general que yo intrínsecamente deseo. El fracaso es la autopsia al éxito, puesto que todo descubrimiento de lo que es falso nos impulsa a buscar lo que es verdadero. Otra frase muy chévere de John Keats, que habla bastante de lo que es la actual educación. Se ve al fracaso como algo que es malo, como algo que no se puede concebir, y ahí vienen las malas notas, el hecho de poner a un estudiante en una lista tal vez al último, hacerle sentir que no puede. Pero el hecho de ir por fracasos es cuando realmente se aprende en la vida. Los genios, en los estudios que se han hecho, en las comparaciones, simplemente se diferencian porque tienen un mayor número de intentos. En la cuestión de la genialidad, de llegar a hacer algo realmente diferente, no está el hecho de haber nacido así, está mucho más el hecho de haberlo intentado más, porque realmente me interesó. El hecho de no tener miedo a errores. Aquí hay algo interesante que se nombra y se podría trabajar perfectamente en cualquier modalidad de calificación. ¿Por qué no, en lugar de calificar lo malo y ponerle una nota, se califica solo lo correcto? Y también en este hecho no decir que está mal, que está reprobado, sino que está en un porcentaje de cumplimiento y está todavía en camino hacia lograr lo que se busca, para no atacar la autoestima, más bien para elevarlo y poder hacer que el estudiante continúe. La metacognición. La metacognición es el proceso de poder comprender el propio pensamiento. Es algo a lo que hay que llegar mediante todo esto, porque si es que yo tengo algo que me interesa, cuestiono el hecho de que cuestiono algo que leo, cuestiono algo que escucho y cuestiono mi propio pensamiento. La filosofía china habla de esto, tal vez no con este nombre, pero habla mucho del conocimiento de sí mismo y tiene muchísima razón, ya que a partir del conocimiento del propio pensamiento, del juzgar, del saber cómo yo trabajo, de conocer cuáles son mis procesos adecuados, se podrá llegar mucho más allá, se podrá tener mucho más éxito que sin conocerse a uno mismo. Somos lo que percibimos. Todo lo que percibimos con los sentidos es lo que va moldeando nuestra actitud, nuestra personalidad, lo que vemos en la casa, las series que vemos en la televisión, la música que escuchamos. En realidad nuestro subconsciente, por más que no parezca, se va llenando de todas las cosas que nos rodean.
Es por eso que es importante seleccionar los contenidos, tal vez no por el mero hecho de que son inapropiados, sino por todo lo que moldean en nuestro comportamiento. Y si es que nosotros queremos ser innovadores y creativos, tenemos que rodearnos de las cosas que queremos innovar. Si es que nosotros queremos ser músicos, jamás vamos a poder serlo si es que no escuchamos una gran variedad de canciones, si es que no tenemos ese oído, si es que no nos hacemos jueces de todas estas cuestiones. Aquí hay un punto muy importante que tiene mucho que ver con la innovación y la creatividad, que es la imaginación. Hay un estudio que se da en otro libro, en el cual se les hace a atletas olímpicos visualizar como que ellos ya estuvieran compitiendo. Y lo sorprendente de este estudio es que las funciones del proceso, el solo imaginarse que estuvieron haciendo el proceso, hace que las funciones que inmiscuyen este proceso se activen como que en realidad lo estuvieran haciendo. Entonces la imaginación es algo increíble que hay que fomentar, que hay que estimular, que hay que seguirle, y los niños en realidad lo necesitan. Es por eso que dice que los niños hacen realmente lo que necesitan hacer. Cuando ellos están jugando, cuando ellos están explorando, cuando están en la casa y se les ocurre un millón de locuras, es porque realmente es lo que necesitan para ir aprendiendo lo que ellos creen necesario para subsistir. Y si no, ¿cómo le podemos explicar que los niños, sin que se les haya dado clases o sin que se les haya inculcado de una manera especial, hayan aprendido tantas cosas hasta que puedan llegar a la escuela? El caminar, el hablar, el señalar, hay muchísimas cosas que los niños van aprendiendo por sí mismos. Declaraciones especulativas, y aquí es una manera en la cual hay que apoyarles a los niños cuando ellos hacen una pregunta. No matar el tema con respuestas secas. A ver, si tú me preguntas esto, pero ¿tú qué crees? ¿Será así? ¿Si pasa esto? Hacer que los niños exploren, hacer que los niños imaginen para que entiendan que hay un proceso de aprendizaje y ellos pueden por sí mismos descubrirlo. El aprender con todo esto, el hecho de que uno es lo que va percibiendo con los sentidos, hace que el aprendizaje, por más que sea interior, tenga mucha influencia de lo exterior. Por eso es que no habrá una manera de aprender fija que todos los niños puedan utilizar. Todos los niños van a ser diferentes y van a tener necesidades diferentes. Al contenido que actualmente puede ser bueno, el contenido que tenemos en las escuelas, pero hay que añadirle eso, las habilidades, el hecho de que tengamos un carácter activo, un carácter de interés real en lo que se está aprendiendo. Los padres deben ser ligeramente negligentes, y aquí volvemos a caer en las declaraciones especulativas. Hay que dejar que los niños den ese primer paso para que puedan explorar y después sí irlos guiando. Por último, se habla en este apartado se habla de la impulsividad. La impulsividad tiene líneas extremas en las cuales pueden estar enfermedades psicológicas que pueden llevar a adicciones, a que el niño esté en problemas cuando se tiene una impulsividad mala. Sin embargo, el hecho de que tenga una impulsividad buena puede causar a un niño extrovertido, a un niño que pregunta, a un niño feliz. Y hay que saber guiar, hay que poner los valores claros y la curiosidad en las cosas que realmente son buenas, para que el niño utilice esta impulsividad del modo Indiana Jones, que quiera tener sensaciones para aprender, que quiera tomar riesgos para saber qué es una cosa, que quiera tener acceso a la novedad, saber qué significa eso, que sea intrépido, que sea desorganizado, pero que a la final llegue al resultado que quiere. Se menciona acerca de las historias.
Las historias no tienen un valor por sí mismo. Lo bonito de las historias es cuando los niños empiezan a involucrarse en ellas, a tratar de que ellos empiecen a crearlas, a que le den un final diferente, cuestiones que hagan crecer su imaginación. En el crear está la imaginación. Recordemos que cuando se imaginaban, los procesos se activaban como que en realidad estuvieran haciéndolo. El pensamiento divergente más el convergente es lo que va a hacer esta creatividad, esta imaginación. El divergente es cuando todo está en desorden, cuando hay una lluvia de ideas, y el convergente es coger todo esto para hacer una realidad, una idea, una innovación, un conocimiento nuevo. Onda alta. Es importante no solo enseñar a los niños a estresarse. Una de las mejores cosas que se les puede enseñar a los niños y que les va a servir muchísimo es aprender a relajarse. La creatividad está en ese estado de la mente cuando está relajada, cuando está en paz, cuando está en quietud, cuando por ejemplo caminamos por el bosque, cuando tomamos un baño, cuando salimos a caminar un poco en la lluvia, cuestiones que a nosotros se nos torna relajantes, como que con la naturaleza. Y aquí vamos a tener esa onda alta en donde podamos ser más creativos, más imaginativos, donde podamos poner en funcionamiento a veces cuestiones que están dentro de nosotros y por lo tanto crear algo nuevo. Existe en los procesos de autoexpresión, narración, improvisación, el funcionamiento del prefrontal medial. Y un dato curioso es que cuando esto pasa, se apaga el prefrontal dorsal. Ahora, el prefrontal dorsal es aquel que controla los impulsos. En los impulsos también están las reacciones al miedo, el temor a no hacer algo. Y este prefrontal medial es el que nos va a permitir hacer todo esto de crear nuevas cosas, de imaginarnos, de tener nuevos conocimientos mediante la autoexpresión, la narración, como lo veíamos en las historias, improvisación de cosas. Entonces es importante tener este estado en la mente para poder llegar a esos niveles de imaginación y creatividad. Los docentes no aplican esto porque prefieren el dominio. Ellos quieren un aula en la cual sientan que pueden tener ese respeto en la quietud de los niños. Sin embargo, eso está mal. Ellos creen que la exploración estorba el aprendizaje, que el programa debe reinar y que las tareas son las que sin importar el estrés son las que van a brindar ese conocimiento. Pero lo más importante no es esto, lo más importante es aprender a aprender. Si es que yo no solo aprender a aprender, ¿qué tal si es que aprendo a ser creativo, si aprendo a hacer arte, si aprendo en el deporte? Aprender a hacer las cosas que a mí me parezcan y pueda tener esta curiosidad, este ánimo, esta motivación intrínseca para poder hacer lo que realmente a mí me gusta y me interesa. El aprendizaje no es perfeccionar diagramas organizativos y cuidadosamente catalogar habilidades e información, sino más bien aceptar el desorden y reconocer el error, la ambigüedad y la duda. Otra de las frases que realmente resumen mucho y sintetizan todo lo que se quiere decir en este curso. Se habla bastante también de que los programas a veces tienen ciertas cosas negativas y se resalta bastante lo negativo. Sin embargo, no se puede ir al extremo de las cosas. La impulsividad versus el autocontrol
necesitan tener un balance. La impulsividad tendrá que ser afuera, en el campo, en la calle, en lugares donde se presten para esto. Pero con esa motivación vamos a tener el autocontrol y la responsabilidad que queremos para que los propios niños cumplan el aprendizaje del objetivo que se tenga en esa clase. La curiosidad en el aprendizaje, en el sistema actual, se dice que no sirve, que hay que preferir la estructura. Sin embargo, eso no está bien y vamos a ver cómo sería el proceso adecuado viéndolo desde otra perspectiva. Estamos más que seguros que la experiencia es donde está el aprendizaje. A partir de esto, vamos de nuevo. La curiosidad nos lleva a la exploración nos lleva al descubrimiento. Ahí está el aprendizaje. Cuando yo exploré a partir de una curiosidad, algo que me interesó, que me llamó la atención, descubrí. Y como el resultado fue placentero, fue correcto, se repite. Y tengo ganas de que se repita. Esto va a hacer que tenga competencia y maestría. ¿En qué? En aprender a aprender. Tal vez se sacrificará mucho contenido o gran parte del contenido, pero lo que se aprenda se aprenderá mejor, de una manera que sea realmente sustentable, que tenga un buen cimiento ese aprendizaje que voy a dejar en un niño. Aquí está el poder de elegir, el poder de decisión, el poder de tener la libertad de no solo aprender lo que me gusta, sino de estar haciendo realmente algo que satisfaga mi curiosidad y mis necesidades, la metacognición. Todo esto, el aprender a aprender, la imaginación, la creatividad, nos están dando un dominio muchísimo más amplio de nuestro yo, de nuestra mente. Se menciona también el método socrático. Hablamos de miles de años atrás. Sócrates no se consideraba un maestro, era un compañero que cuestionaba. Las clases con él eran demasiado interesantes, ya que la humildad que él tenía le hacía hacerse como que no sabía nada, pero la sabiduría que realmente tenía se expresaba en que sabía hacer la pregunta correcta para instruir a una curiosidad, a una exploración, y que mediante esta exploración se llegue a un descubrimiento. Y es así como Sócrates inculcaba a sus alumnos, a sus discípulos, todas sus enseñanzas. El sistema actual tiene mucho recelo porque se piensa que en el momento de hacer todo esto es como que una fantasía, pero realmente los niños van a tener desorden y como se habló, ¿no? Que para esto se necesitaba confianza y no se tiene. Entonces se cree que si es que a los niños se les da el poder de buscar, explorar en esa curiosidad, se va a armar un caos en las aulas. Esto entonces no funciona con la motivación, funciona con miedo a saber a pensar qué pasará si es que no lo hago, con recompensas que no son realmente internas de satisfacción, sino de logros, de cosas superficiales que tal vez a unos, como se dijo, puede beneficiar, y en su mayoría a los niños que no obtengan estas recompensas tal vez les lastimará un poco la autoestima. Los contenidos son esenciales para el futuro. Es algo que nos han hecho creer demasiado, y tal vez haya contenidos que sí, que sean estrictamente necesarios aprender, pero hay miles de cosas, y repito, que nos vamos olvidando, y en realidad ese contenido entonces no resultó tan importante. Lo importante es el aprender a aprender, el conocerme, el descubrir, el saber cómo debo llegar a algo cuando realmente me interesa.
La creatividad y la innovación. La creatividad es partir de cero, de la nada, inventarse algo nuevo. La innovación es a partir de algo que ya existe, hacerlo más interesante, hacerlo diferente. Sin embargo, se relaciona mucho y como vimos, están aquí en el prefrontal medial, donde se dan los grandes descubrimientos, el gran conocimiento que puede tener de manera diferente nuestra mente. Los alumnos que normalmente tienen este tipo de habilidades están en desacuerdo, porque siempre van a actuar o van a tener pensamientos inciertos. Recuerden que están siendo creativos, que están siendo innovadores, por lo tanto están siendo inciertos. Esto realmente es un poco indignante, ya que si es que mantenemos esta creatividad, esta innovación en un alumno desde niño a joven, lo mantenemos hasta adulto, miles de empresas quieren las personas creativas e innovadoras, pero nadie acepta lo incierto. La curiosidad entonces es la que lleva a la creatividad y la innovación, pero no podemos pedir curiosidad si es que no tenemos tiempo, si es que no les damos autonomía, si es que no damos libertad. Y el resultado de todo esto es tener miles de millones de robots laborales que se acoplan al sistema, viven en el sistema, se jubilan, y es una historia que se repite, y en realidad no se va por sueños, se va como robots programados para morir en un sistema que no nos va a dar más que una jubilación. Soñar despierto es una de las herramientas más poderosas para la creatividad y la innovación. Tiene un constructivo positivo. Nuevamente se recae en lo mismo, el hecho de que pensar en la acción hace que se activen los circuitos, los sistemas, como que si en verdad ya se le estuviera realizando. El flujo es una idea que también se da en la inteligencia emocional, ahí también la propone Goleman. Habla de estar súper focalizados y competentes. Es un estado en el cual la mente entra y está realmente concentrada, está disfrutando de lo que hace. Es un estado en el cual uno puede realizar una cosa que le gusta, obvio, sin llegando al extremo de que pierde la noción del tiempo. Por ejemplo, es muy fácil caer en esto cuando se está en un videojuego. Lo importante y lo esencial sería aprender a dominar la mente y aprender a perseguir el conocimiento, la curiosidad, de tal manera que no sea el videojuego el que nos ponga en este estado de flujo, sino nuestra curiosidad, nuestro deseo de explorar, de conocer y usar los neurotransmisores, ya no solo la dopamina, sino más neurotransmisores que tengan que ver con la felicidad en el proceso de aprender. La serotonina, por ejemplo, la anandamida. Por último, se menciona al finalizar el curso, en el último capítulo, dos cuestiones que también son interesantes. El espacio físico. Se habla de que el espacio debe ser adecuado para cada ambiente de aprendizaje que se necesite. Hay momentos para tal vez ser creativos, hay momentos en los que se deberá concentrarse, y para eso debe haber espacios. Hay que adaptar las cosas de tal manera en que no decirles a los niños cómo pensar, sino en qué deberían pensar, y que ellos exploren cada uno a su manera. Menos resultados o no enfocarse en los resultados sería lo ideal. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea infinito. Si el aprendizaje va a ser infinito, nunca voy a tener un resultado. Y por último, se dice ciertas cosas acerca del chisme. El chisme, realmente cuando yo leí esto esperaba toparme con algo positivo al final.
pero en realidad es algo que se menciona para tenerlo cuidado. No se lo puede suprimir, pero sí se lo puede guiar de una buena manera. Es un tipo de curiosidad común y al ser el ser humano una persona social, esto es perfectamente coherente. Este nos sirve bastante para aprender reglas culturales. Lo malo de esto es que la mayoría se enfoca en las malas cosas y no en las buenas. Por ahí puede ser un camino al cual podemos empujar a los niños, a nuestros hijos, a los alumnos, a que se enfoquen más en lo bueno. Si es que hay que ser sociales, pues que sea con empatía, que sea para pensar qué puede sentir la otra persona y ponerse en ese lugar. El chisme, por lo tanto, lleva a caer en una vida social. Y lamentablemente la vida social se vuelve una distracción para que no haya intereses diferentes. Y se debe no desaparecer, no descartar, tenerlo en un lado bueno, pero sí evitar que se llegue al extremo de perder cualquier tipo de interés y vernos como seres humanos sumergidos en redes sociales y en los celulares, y que desaparezcan los intereses. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Como dije, me hubiera gustado que al final de lo que se habla del chisme diga algo positivo, pero en realidad no. Es una de las explicaciones del por qué el ser humano actualmente está poco interesado en las cosas que realmente importan y viven una vida social de celulares, de redes.